Muy bien, en esta ocasión les invito para que leamos en Efesios capítulo 4. Efesios 4, vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Efesios 4, 7. La porción va a ser un poquito larguita, vamos a tratar de avanzarla para dar la idea general. Dice así, Efesios 4, 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y eso de que subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Hasta ahí nomás. Uní estos textos que no siempre son unidos, siempre se hace una división allí en el 4:17, diciendo aquí viene la práctica. Pero la práctica, la vida, tiene que estar establecida en una doctrina correcta. Entonces, la forma de andar, aquí lo expresa en forma negativa, no andéis. Hay otro texto que habla andar, pero que dice no andéis como los otros gentiles, tiene que ver con lo previo, tiene que ver con el hecho de la verdad, de la doctrina que tiene que establecerse en cada creyente y en el cuerpo, que es la iglesia en general. Entonces la manera de vida tiene que ver con la enseñanza de la palabra de Dios, tiene que ver con las verdades doctrinales. Por eso allí en el verso 23 dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que tiene que estar establecida en nuestra mente. La mente de los no creyentes es una mente que está establecida o llevada, le lleva una vida según sus pensamientos. Nosotros no podemos, no debemos vivir así. La renovación de nuestra mente tiene que ver con el hecho de que la palabra de Dios tiene que estar ahí habitando en nuestra mente y en nuestro corazón, y nuestra vida regulada por esa palabra. Pero a ver cómo se hace eso. Vamos viendo a poquito. Verso 7 del capítulo 4. Dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Hay un asunto que se llama la medida
dice del don de Cristo. Entonces, el Señor hace como a Él le parece. Hay una medida que es la de Cristo. Él da como Él quiere. Ahí la palabra es don, es algo que Él da. Pero la primera dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Y la gracia tiene que ver aquí con el poder capacitador de Dios. Dios capacita para que el don pueda ser llevado a cabo. Pero el don no es como yo quiero o yo pienso, sino tiene que ver con la medida del don de Cristo. Él es el que establece, Él es el que establece los dones, Él es el que da a la iglesia los dones, como vamos a ver después. Él los da, Él los establece. Y tiene que ver con su medida. Todo esto en el poder del Espíritu de Dios, que está previamente allí en los primeros versículos que nos lo vimos ahora. Entonces dice, a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Dice a cada uno. Fíjese que aquí el tema es la iglesia. En Efesios la iglesia universal. Pero trata individualmente con cada uno de los que compone este cuerpo, que es la iglesia, con cada uno. Y para eso también hay algunos que son dotados y puestos en la iglesia para que los demás también crezcan y se desarrollen. Pero el poder es de Dios, por eso dice la gracia, el poder capacitador es de Dios. Y conforme a la medida del don de Cristo. Yo pudiera querer ser muchas cosas, pero lo que yo tengo que entender y saber es qué es lo que Dios me ha dado a mí para el bien de la iglesia. Y eso llevarlo a cabo. Dice después, verso 8, por lo cual dice, subiendo lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Entonces aquí está como uno que ha vencido. La idea en el Antiguo Testamento es como uno que ha vencido y que ahora victorioso da aquellas cosas que él ganó en esa batalla a los suyos. Esa es la idea. Entonces dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él los da. Es decir, él dota de bienes a los hombres. Y en este caso tiene que ver con aquel don que es para el bien del cuerpo que es la iglesia. Entonces dice, ¿y eso es que subió qué? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Lo más probable ahí que las partes más bajas de la tierra tiene que ver con el hecho de que él descendió del cielo y vino y llegó hasta la muerte y muerte de cruz. Lo más probable es que sea eso. Pero el punto aquí es que él vino de arriba, descendió, y ahora dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cuando él estaba aquí, en el mundo del Señor, antes de entregar su vida y antes de subir, después de la muerte y de la resurrección, él expresa a los suyos que él estaría con ellos, pero de una manera distinta, pero el mismo poder y la misma verdad, el otro consolador. Pero fíjese que cuando él sube, tiene la posibilidad ahora de llenarlo todo por medio del Espíritu que él envió, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, él ahora ha llenado todo con su Espíritu, pero eso en base a su obra, a su venida, a su muerte, resurrección, a su ascensión, y ahora ha enviado el Espíritu de Dios. O sea, los dones que él ha dado son dones que son dados por medio del Espíritu, que no es del hombre, es de Dios. Por tanto, todo uso de esto tiene que ser relacionado con Dios, no con el hombre. El hombre es el medio, el hombre es aquel en donde viene el Espíritu de Dios para el bien de la iglesia, pero es de Dios. Entonces, fíjese que aquí habla de que Él ha subido para llenarlo todo, es decir, especialmente a la iglesia. Ya, ahora vamos al tema mismo. Dice, verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros.
Entonces, lo primero que uno tiene que ver es que aquí son hombres que Él dio. Son hombres, son personas. Y cuando dice el mismo constituyó, es que Él dio a unos apóstoles, a otros profetas. Es decir, esos son los dones llamados de fundación o ministerio de fundación o fundante. Ellos pusieron el fundamento y el fundamento es Cristo. Y en este caso es la verdad de Cristo que ellos han establecido, los apóstoles y los profetas. ¿Pero quién los dio? El Señor. Si Él no hubiese subido, no hubiese podido la iglesia tener estos dones. Pero son hombres, son personas. Dice a otros evangelistas, pastores y maestros, que son los que funcionan ahora. En un sentido, profetas, aunque aparece ahí como fundantes, de alguna manera también se expresa ahora igual, pero para aquellos que dan a conocer la palabra que ya está establecida, la dan a conocer, dicen la verdad. La palabra profeta es decir delante de él. Entonces dice a otros evangelistas, pastores y maestros, que son los dones generales que ahora funcionan en la iglesia. De continuación. Dones podemos decir de continuación. Lo primero, hermano, es que estos dones los dio el Señor. Y para eso en la base es su obra en la cruz del Calvario. Y luego la victoria de la resurrección y la ascensión al cielo. Por tanto, todo lo que se recibe, todo lo que se escucha, o se espera que todo lo que se recibe se escucha, en cuanto a la palabra, sea lo de Dios. Y solo lo de Dios. Por supuesto, ha usado los hombres. Por ejemplo, los hombres escribieron la palabra de Dios, pero ellos fueron guiados, llevados por el Señor, por Dios, como soplados por Dios o por el Espíritu de Dios. Por tanto, todo es de Dios. Ahora, el verso 12 va a ver el propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, tiene un propósito. Dios tiene todo en su mente claramente alineado, claramente establecido la función de cada una de las cosas que Él hace. ¿Cuál es su propósito? Él nos ha dejado, pero no nos ha dejado solo. Él ha dejado su espíritu y ese espíritu mora en los suyos y a algunos de ellos, por el espíritu, los ha dotado para este propósito o función. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, el propósito es, dice, perfeccionar, que significa equipar. Es como una casa que está desocupada, pero ahora es amoblada, es llenada. Entonces, también significa completar o estimular. Entonces, los dones tienen eso. Los dones no son para las personas a los cuales se les da el don, sino el don, que son las personas dotadas y puestas en la iglesia, entre esos los apóstoles, los profetas, etcétera, los enseñadores y los evangelistas de todos los tiempos. Dice que el fin de ello, el fin de su establecimiento es para equipar, es para amoblar, es para también, hay una palabra que se usa que es remendar las redes, que se usa la misma palabra cuando los discípulos remendaban las redes, pero no necesariamente tiene que tener la idea de arreglar algo, sino más bien de capacitar en este caso a los santos. Entonces la enseñanza, los dones son para eso. No es simplemente para escuchar algo lindo, algo bonito, sino el fin final de esto que Dios ha hecho es para capacitar, para fortalecer, para que la obra del ministerio pueda continuar, haya una continuación constante. ¿Sabes lo que está diciendo? Que el ministerio es sumamente importante. Y tiene que ser de Dios, tiene que venir del cielo. El ministerio tiene que venir del cielo, de Dios, porque así, solo así va a cumplir su propósito. El de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y aquí el ministerio es un servicio general. Cada uno tiene su servicio dentro de la iglesia.
Después va a haber algunas cosas y unos detalles ahí que vamos a ver relacionados con la iglesia. Entonces, esa es la función, viene de Dios. Después dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y ahí hay un asunto un poco extraño, porque dice la edificación y lo que se edifica son edificios. Pero aquí lo que se edifica aquí es el cuerpo de Cristo. A mí me parece que cuando usa estos dos símiles, ¿ya? O figuras, lo hace con esta idea. El cuerpo tiene que crecer, se desarrolla, ¿verdad? Con la alimentación. En este caso, el ministerio alimenta al cuerpo para que crezca. O sea, la función del ministerio es sumamente importante. Por eso tiene que ser de Dios, no puede ser de los hombres. No puede ser de una idea humana, sino divina. Es para el crecimiento del cuerpo, pero cuando habla de edificar, a mí me parece que está hablando que tiene que ser un crecimiento bien establecido, con un cimiento sólido, bien establecido, que es la doctrina de Dios. Por eso une la edificación con el cuerpo, es decir, con un organismo. La edificación con un órgano que crece y se desarrolla, pero tiene que tener una buena base. Dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la función de este don, de estos dones, la función de estos hombres que Dios puso, es para eso. Ahora, se espera que la iglesia, que el cuerpo crezca. Se espera que el cuerpo esté bien establecido. Verso 13 dice así, hasta que todos lleguemos. Hay un fin para esto, tiene un fin. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Imagínense. Entonces, el ministerio tiene el propósito, la enseñanza de que estos creyentes, ¿ya? Porque cuando dice hasta que todos lleguemos, no solamente todos en conjunto, sino uno y cada uno, pero en conjunto. Entonces aquí habla de cada uno de los creyentes, ¿ya? Pero habla del conjunto. Entonces es un asunto personal de cada uno, hasta que todos y cada uno lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Y eso va a ser cuando estemos allá en la gloria. Es decir, el fin final es ese, hasta allá. Por tanto, este crecimiento, esto tiene que ser un crecimiento, un desarrollo constante hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Saben, hermanos, muchos deseamos que el Señor venga, pero el punto aquí es distinto. El punto es si aquí la iglesia está creciendo en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios hasta que Él venga, porque deseamos que Él venga. Pero el problema es en qué condición nosotros tenemos que esperar que Él venga. Es creciendo y desarrollándonos. Y para eso Él ha dotado a la iglesia de estas personas, tanto de los apóstoles como los profetas, como de los enseñadores, de los pastores, de los predicadores, pastores y maestros. Entonces muchas veces se pierde el fin. A veces se piensa que la reunión es para estar juntos, y está bien. A veces para saludarnos, y está bien. Nadie va a negar eso. Pero fíjese que el ministerio es para otra cosa. El ministerio, aparte de eso que es correcto, porque somos personas necesitadas unos de los otros, el ministerio tiene otra función. Y la función es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Que crezcamos en eso, en la fe única, y la unidad de la fe es que una sola enseñanza, no dos, una sola doctrina. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios. Y ese conocimiento es conocimiento experimental, por medio y a través del ministerio, que lo conozcamos a Él más y más, conocerle a Él. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces dice, a un varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Este cuerpo. ¿Perfecto? Sí, perfecto. A un varón completo, a un varón maduro, que la iglesia sea madura,
que el cuerpo de Cristo sea maduro. Para eso son los dones que Dios ha dado a la iglesia, para eso, para que madure. Y uno cuando ve esto, uno se da cuenta que muchas de estas cosas, lo siento hermano, pero se ha perdido. La iglesia no se junta muchas veces para esto, para llegar a esto. Por eso el texto es tan importante. Y fíjese que va a ser muy importante para la vida del creyente en medio de un mundo que está en tiniebla, entenebrecido, en donde nosotros hemos de vivir de acuerdo y en base a esta verdad, como maduros. Dice, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso está hablando de, lo digo de nuevo, este versículo está hablando del momento cuando estaremos con el Señor, del momento cuando lleguemos a la conclusión de nuestra estadía en este mundo, cuando lleguemos a la consumación, en ese aspecto, cuando el Señor venga. 2 puntos. Primero, el que ministra tiene que saber por qué está puesto allí. Y segundo, los que escuchan tienen que saber por qué están escuchando. Y aquí está el texto. Lo leo de nuevo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una sola doctrina. Y eso lo está enseñando al principio del capítulo 4, que nos lo leímos hoy día también. Y del conocimiento del Hijo de Dios, experimental, a través de su palabra. Después dice, a un varón perfecto, imagínense, maduro, perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, Cristo tiene una plenitud. Cristo es la cabeza de la iglesia y el cuerpo tiene que estar a la altura de esa estatura que es la estatura del Señor. Miren, voy a leer un texto que dice así. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces el cuerpo, que es la iglesia, que son todos los creyentes de todos los tiempos, desde el día de Pentecostés en adelante, ellos, dice, es la plenitud de Cristo. Por tanto, está a la altura de la estatura del mismo Señor. Y fíjese que eso es algo que solamente se lleva a cabo a través del ministerio, de la verdad. Y es precioso porque nosotros tenemos tremendas posibilidades, querido hermano, de hacer lo que tenemos que hacer y de no desviarnos y ser, en vez de tener una relación con Dios, ser simplemente una religión. Eso está a un paso, la religión, cuando uno deja esto. La religión está a un paso. Aquí tiene que ver un asunto de relación con el Señor. Y la relación con el Señor es en base al ministerio que se espera que venga de Dios para la iglesia, para que ésta tenga una relación correcta con el Hijo de Dios, con la cabeza que es Cristo. Imagínense a la medida de la estatura, algunos dicen que es la edad mayor, esa lo traducen, pero la mayor edad, pero en realidad se puede traducir la estatura de la plenitud de Cristo. Imagínense, a la misma estatura. Es decir, que nosotros seamos de acuerdo a lo que somos, el cuerpo de Cristo. Para eso fue dado el ministerio. Veamos la parte negativa. Dice, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Fíjese que aquí está hablando de una realidad que debería de no ser. Porque cuando dice para que ya no seamos niños, es que en un momento uno puede ser niño o seguir siendo niño. Fíjate, la palabra niño está hablando ahí de un niño de pecho, pero originalmente esa palabra significa uno que no tiene cómo hablar, es decir, no tiene expresión, no tiene opinión, es un niño, no tiene opinión. O sea, usted le habla de las cosas de Dios y el niño no sabe qué hablar, no sabe qué decir.
Usted le pregunta algún tema de la Biblia y no sabe qué decir, porque no tiene que hablar, no tiene opinión. Entonces, el fin de este asunto es que nosotros tenemos que en nuestra mente primeramente madurar y entender que el ministerio es para que seamos, dice, para que lleguemos hasta la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, nada menos que eso. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, es decir, niños que puedan ser llevados como la ola del mar, de un lado para otro. Y eso tiene que ver con las doctrinas, con la enseñanza. En este tiempo, queridos hermanos, yo lo he dicho más de alguna vez, hay muchas enseñanzas que pululan por ahí, que no son correctas. Y ahí uno ve realmente si los hermanos tienen colador o no tienen colador. Porque muchas veces los hermanos no disciernen lo que es correcto y lo que no. Y todo lo encuentran bueno. Pero absolutamente todo lo encuentran bueno. Hasta incluso lo que dicen algunos que son inconversos. Es cuestión que hablen de Dios nomás. Y todo lo encuentran bueno. Todo. ¿Cómo yo puedo saber qué es de Dios y qué no es de Dios? Dejar de ser niño. ¿Sabe que los niños, el problema de los niños, que lo creen todo? Siguen a cualquiera. Los niños siguen a cualquiera. Le muestran un dulce y lo siguen. Y siguen al dulce y siguen a la persona. Los niños le creen a todos porque son inocentes. Y es bonito eso, de la inocencia, pero no es bonito para la iglesia, para los creyentes, unos y cada uno, que sean niños. Porque por eso aquí dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Es decir, niños que le dicen, oye, esta es la verdad, y se van para allá. Le dicen, no, esta es la verdad, y se van para allá. Y al final no disciernen qué dice la palabra de Dios. Por tanto, el propósito de la ascensión del Señor, el propósito de que Él haya puesto estos hombres, estos dones, es para que ya no seamos niños. Hermanos, tenemos que pensar, ¿cuál es nuestra intención, nuestro deseo? ¿Es crecer? ¿Es nuestro deseo ser como el Señor? ¿Es nuestro deseo el estar conforme a lo que somos el cuerpo de Cristo? ¿A la medida, a la altura del Señor? ¿Eso es lo que queremos? Entonces, fíjese que la única manera, y el Señor lo sabe, para eso ha provisto el ministerio y todos los otros dones que Él ha dado. Para que ya no seamos niños fluctuantes, sacudidos, ¿ya? Llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. Esa palabra, llevados, es de un lado para otro. Y fíjese que de todo viento de doctrina. Ya en el tiempo del apóstol Pablo, cuando él escribe aquí, en el año 62 aproximadamente, ya había muchas doctrinas que no eran la doctrina de Dios. Ya existían. Y había muchos que estaban siendo llevados por esa doctrina. Por ejemplo, previamente los corintios estaban poniéndose bajo la sabiduría de los hombres. Le estaban tomando muchísimo valor a la sabiduría de los hombres. Por eso le expresa que cuando se presenta no lo hace con sabiduría humana, sino con el poder del Espíritu de Dios. Ya había muchas doctrinas, muchos vientos de doctrina, muchos vientos de enseñanza. Por eso le llama vientos. Y hermano, uno quisiera a vosotros persuadirles sobre eso. Hay muchos vientos de doctrina. Usted junta 50 hermanos de una asamblea y saben sobre un tema, primero, o no saben o piensan todo distinto. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasa? Es que, claro, es que los vientos están trabajando, los vientos están corriendo siempre. El problema no es los vientos de doctrina, el problema es ser arrastrados o llevados por los vientos de doctrina. Ese es el problema, no los vientos, sino los vientos van a estar siempre. Siempre va a estar esa doctrina, esa enseñanza. El punto es no ser llevados por ellos. ¿Y cómo yo puedo ser no llevados por ellos? Primero, que no seamos niños. No niños. La enseñanza, hermano, para que los hermanos manejen bien la doctrina de Dios, la doctrina del Espíritu Santo, la doctrina de la iglesia,
la doctrina del pecado, la doctrina de las cosas futuras. De las cosas futuras los hermanos entienden 500.000 cosas, disculpen, 500.000 cosas, porque han escuchado muchos vientos de doctrina. La venida del Señor cada vez es más oscura. ¿Cómo va a venir el Señor? ¿Cuándo va a venir? Cada vez es más. Hay temas, que disculpen que lo diga de esta manera, pero hay temas que los hermanos no manejan bien, porque escuchan muchas voces, y para ellos todo es bueno. Y eso es por causa de que los niños son así. Yo no sé si tú eres niño o no eres niño, pero fíjese que la única manera de no ser niño es que uno puede estar bien establecido en la verdad de Dios. Tiene que haber no solamente escuchar el ministerio, sino tiene que haber un crecimiento, un estudio personal de las verdades, leer las verdades, leer buenos libros, estudiar la doctrina, ocuparse en eso, dentro del tiempo que el Señor me ha dado. Esto es para todos, querido hermano, no es para algunos. Algunos están para estar, para ministrar y enseñar, pero el estudio y la profundización y el avanzar en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, es para todos, no es para algunos nomás, es para todos. Lo que pasa es que los que enseñan tienen que animar eso. Miren, vamos a ver algunas de las características de estas personas que no enseñan la verdad. Vamos a ver una de las características que también puede tristemente caracterizar a muchos creyentes. Veamos, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Oh, qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo lo expresa? Y bueno, por lo menos no entendemos todas las palabras todavía, pero por lo menos se ve harto feo. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, la palabra ahí, estratagema, viene de la palabra cubo, es decir, de los juegos de dados. Entonces, los juegos de dados muchas veces son marcados, son cargados. Entonces, ellos con los juegos engañan y los tienen cargados para ganar al otro que no sabe que eso es mentira, que eso es un engaño. Es engaño encubierto. Entonces, estratagema es el truco. La palabra es truco. Usan el truco ellos para engañar. Dice, de hombres que para engañar, dice, emplean con astucia las artimañas del error. La astucia es una palabra bien importante que es trabajar todo. Uno dice, bueno, ¿qué significa astucia con trabajar todo? Lo que pasa es que ellos ponen todo empeño en engañar. Ponen todo empeño para que el error, la falsedad, pueda penetrar en esa persona. A través del truco, ellos ponen la palabra astucia, es todo el empeño. Por eso es todo trabajo. Dice, ponen todo empeño, dice, las artimañas del error. Y las artimañas son los métodos. Es un plan perverso y premeditado. Ellos lo hacen con intención. Ellos no lo hacen simplemente porque otro les dijo, ellos tienen intención. Entonces, hermano, uno dice, bueno, ¿cómo yo me guardo de esas cosas? ¿Cómo yo sé si algo está bien doctrinalmente o no está bien doctrinalmente? ¿Cómo yo sé si esta es la verdad o no es la verdad? ¿Cómo yo balanceo eso y cómo llego a una conclusión correcta? ¿Cómo yo sé que no me están mintiendo? ¿Cómo yo sé que no me están engañando? Una de las características de estas personas es el egoísmo. Son egoístas. Y no es lo que debe caracterizar a un creyente. Y muchos de ellos ni siquiera son creyentes, pero hay creyentes que pueden tener esto también. Pero la mayoría no son creyentes. El problema no son ellos. Por eso digo, los vientos de doctrina van a correr siempre. La intención es de poner todo empeño en engañar, en hacer trucos, en los métodos perversos que ellos usan. Eso está. El problema es cómo yo freno eso.
Y los niños caen, querido hermano. Los niños van a caer siempre, siempre. Hemos dicho previamente que esto que está hablando aquí está conectado con lo que viene después, relacionado con la vida en medio de un mundo que no conoce a Dios. Por eso que es sumamente importante. No sé si vamos a alcanzar a ver todo, pero lo mencionamos. Dice, sino que, el verso 15, ese es un pero, sino que, en vez de eso, en vez de ser niños que muy probablemente sean engañados y llevados por todo viento de doctrina, nosotros tenemos que tener otra cosa, querido hermano, y aquí viene lo nuestro, sino que siguiendo la verdad en amor. Cambió al tiro el tema. Sino, dice que siguiendo la verdad en amor. Se puede traducir también, sino que haciendo la verdad, y el ambiente es el amor. ¿Por qué en amor? Porque el amor es lo contrario del egoísmo que usan los falsos, los que quieren engañar. Ellos usan el egoísmo, ellos quieren inflarse ellos quieren sacar ganancia ellos no están entregándose por el bien del cuerpo, ellos no están en amor entregando su vida y todo su ocupación para que el cuerpo crezca. El apóstol Pablo entregó su vida para que el cuerpo crezca, entregó todo su tiempo, toda su oración para que el cuerpo crezca, para llegar a un hombre perfecto, a la altura de la plenitud de Cristo. Él entregó su vida. Timoteo hizo lo mismo. No hay egoísmo en ellos. Ninguno había, dice, como Timoteo, el cual miraba lo de los otros, no lo del mismo. Timoteo se entregó a la iglesia como el don que Dios lo puso como hombre para el bien de la iglesia, para el crecimiento de la iglesia. Entregó su vida a él. El apóstol Pablo también. No hay egoísmo allí. Lo da todo por la iglesia, todo. Es el verdadero enseñador, ministro. Es el verdadero servidor de Dios. No hay ninguna duda en eso. Entonces dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Es decir, haciendo la verdad, el ambiente, el amor. Cristo entregó su vida en amor. Dios entregó a su Hijo en amor. El amor, querido hermano. Pero este amor, fíjense, es haciendo la verdad. A veces nos gusta la verdad. A veces los hermanos quieren seguir con su creyente, con su religión, y no les gusta la verdad. Está bien, pero siguen siendo niños. Entonces, fíjense que el punto aquí no es tanto como los que reciben, que se espera que los que reciben sean beneficiados con estos dones, y con esta verdad, y con este amor. Algunos no lo van a recibir, pero el punto no es ese, sino que quien lo entrega, los otros por egoísmo, para ellos mismos, para sacar provecho. Aquí, en amor, cambia la cosa. Fíjese que todo el ambiente de las cosas que el Señor hace es en amor, todo. Dice, verso 15, la segunda parte, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, en el ambiente del amor, pero en la verdad, y solo en la verdad se crece. Entonces los niños crecen. Se espera que los niños crezcan, que los niños se desarrollen, que los niños maduren. Pero ¿cómo van a madurar? En verdad, haciendo la verdad, es decir, recibiendo la verdad, en amor, dice, crezcamos en todo. En todo. Es un crecimiento bien ordenado, un crecimiento que viene de Dios. Dice, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es decir, Cristo no está ajeno al crecimiento. El Señor no es que se fue, mandó el Espíritu Santo y a ver cómo les va. No, Cristo está atento, porque su cuerpo es la iglesia. Él ha dotado del Espíritu de Dios para que estos dones puedan ser llevados a cabo, para el bien de la iglesia, para que los niños crezcan, para que maduren, se desarrollen y para que la iglesia misma se desarrolle. Pero Él no está ajeno en absoluto a esta
a este crecimiento y desarrollo. Él está atento, totalmente, activo, totalmente, porque es parte del él, el cuerpo de él. Él es la cabeza y este es el cuerpo. Entonces, la cabeza es la que está allí operante, ¿verdad? Por medio de la cabeza, para que el cuerpo se desarrolle totalmente. Desarrollo espiritual, un desarrollo sano, en la verdad y en un ambiente agradable que es en amor. En amor, querido hermano, amor, no egoísmo. No tiene que haber egoísmo en esto. Tú tienes que darlo todo. Si tienes algo de Dios para el pueblo de Dios, tienes que darlo todo. No para ti, para ellos, darlo todo. Aún tu vida. Tienes que darlo todo. Dice, verso 16, de quien todo el cuerpo, es decir, de Cristo, de quien, se refiere a Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Vamos a andar rápido aquí. Entonces, concertado es conectado, el cuerpo conectado. Dice, y unido entre sí por todas las coyunturas, es decir, por los ligamentos. Cada parte del cuerpo, ¿verdad? Los músculos, los huesos, todo, van unidos por los ligamentos y también por los tendones, que los tendones, entiendo yo, son los que fijan los músculos al hueso. Entonces, todos unidos, todos. Dice, entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Es decir, unos a otros, se sustentan unos a otros. Esto es dar y dar. Dar, yo doy, el otro recibe. Él da, yo recibo. Dar y recibir mutuamente. Pero esto viene de Dios. Cuando dice, cuando dice concertado y después dice y unido, dice entre sí, está hablando que eso lo hace el Señor. Por eso es pasivo. Hay un asunto que se llama la voz pasiva, que el cuerpo recibe esa acción. Por tanto, la concertación y la unión la hace el Señor, porque el don es del Señor por el Espíritu de Dios que habita en la iglesia. Fíjate que esa palabra importante, unido, dice que es levantar. Entonces, da a entender que los miembros están conectados en posición vertical con la cabeza. Entonces, cuando dice concertado y unido, está hablando que no solamente está conectado, sino que está levantado, ¿verdad? Como un cuerpo unido a la cabeza, de manera vertical hacia la cabeza. Es decir, nosotros estamos siempre dirigidos hacia Cristo y además fortalecidos y unidos y concertados, dice ahí, concertados y unidos por Él. Él lo hace a través de los dones. Los dones son importantes, hermanos, para el crecimiento, para la conexión y para el ligamento. Los dones. Dice que se ayuda mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene su don, cada uno tiene su función. Dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y otra vez vienen los dos símiles, que es crecimiento y edificación. Entonces dice, recibe su crecimiento en cuanto al cuerpo que se desarrolla para ir edificándose, es decir, bien establecido nuevamente en amor. En amor. El amor da. El amor no espera nada, sino que da. El amor, el que da. El egoísmo quiere puro recibir y sacar provecho de los demás. El amor da sin esperar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque todo lo que doy, si Dios me ha dotado para el cuerpo, me lo ha dado Él. Nada es mío, nada es tuyo. Todo es del Señor para el bien de la iglesia, para el bien del crecimiento y del desarrollo y un establecimiento sólido en edificación de la iglesia. Yo lo encuentro hermoso, yo lo encuentro maravilloso. Yo encuentro que hay que cuidarse del error. Yo pienso que hay que establecerse en este ambiente que el Señor ha dado para nosotros.
El amor da y lo da todo, pero depende de la dotación divina. Entonces dice, según la actividad propia de cada miembro. Ahora, veamos lo último así de pasadito nomás. Dice, esto pues digo, verso 17, y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cómo yo puedo no andar como los gentiles? Primeramente, el capítulo 4, que sea mío, la primera parte del capítulo 4. No ser niño, crecer, desarrollarme, establecerme en la verdad y tener un desarrollo normal a través de la dotación divina por medio de los dones o de los hombres que Él ha puesto en la iglesia. Aquí el tema es la iglesia universal. La iglesia local está en 1 Corintios, aquí es la iglesia universal. Dice que anda en la vanidad de su mente. O sea, un creyente podría andar en la vanidad de su mente. Claro que sí. Por eso aquí lo exhorta. Dice, esto pues digo, dice, y requiero en el Señor, o que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. ¿Podríamos nosotros andar como los otros? ¿O como éramos antes? Claro que sí. Pues. Mire, si un creyente que no crece, que es niño, lo más probable es que ande igual que nosotros. Pero nosotros no deberíamos andar así. Pero ¿cómo no andar así? Solamente creciendo en la verdad que es recibida en amor. Solamente creciendo, nada más. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, un creyente puede ser ignorante, claro que sí. Pero por eso está exhortando. No debemos ser, no debe haber ignorancia. La ignorancia nos lleva incluso a la posibilidad de vivir igual como los gentiles. Imagínense qué tremendo. O sea, que este asunto hay que cuidarse. Dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. No ser como ellos. Lo único que impide el pecado, querido hermano, es la verdad. Lo único que impide la impureza, dice allí, la impureza es la verdad. Es que nosotros estemos establecidos en la verdad, en amor. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Claro que no. Po. El fornicario de 1 Corintios 5 era creyente, yo pienso que sí, pero tenía la mujer de su padre, que seguramente era su madrastra. ¿Y por qué él hizo eso? ¿Por qué no creció? ¿Por qué no se desarrolló? Porque él no aprovechó, por así decirlo, o no estuvo atento a los dones, a los dones que Dios había puesto para el crecimiento, y él nunca creció. Entonces él se comportaba no solamente como los gentiles, sino que hacía algo que ni siquiera era oído afuera. O sea, su pecado era terrible y era creyente. ¿Es posible? Pero claro, ha acontecido. Entonces la responsabilidad nuestra es muy grande, de que los dones reales estén allí delante para el crecimiento, el desarrollo, y la iglesia creciendo y entendiendo la importancia de desarrollarse en la verdad para no caer o ser llevado por el error. Verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ahí donde dice, si en verdad le habéis oído, está diciendo que ya que en verdad, o sea, está diciendo ahí la palabra, el término está diciendo algo que es real, ya que en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Ellos habían recibido la verdad, por tanto tenían que seguir creciendo en esa verdad. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo yo puedo despojarme del viejo hombre? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. La única manera de no vivir como los gentiles, de no andar con ellos, de no dar lugar al viejo hombre, es renovarme en el espíritu de mi mente, por la palabra de Dios, por el ministerio, por la enseñanza de la verdad, en amor. Solamente así, dice, mi mente se va renovando constantemente. Hermano, la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios. Hermano, tú tienes que empezar a estudiar la palabra de Dios, a tener tu propio estudio, sea enseñador o no sea enseñador, lo que sea, lo que Dios te haya dado. No puedes dejar la palabra de Dios de estar constantemente renovando tu mente. No puede, no debe ser así.
porque el viejo hombre se va a manifestar. Y la única manera de despojarse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos es por medio de la renovación en el espíritu de vuestra mente, por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios tiene poder por el Espíritu de Dios que habita en nuestros corazones. Nosotros tenemos, hermanos, la tremenda posibilidad de vivir una vida poderosa. Nuestras debilidades están, pero el poder también. El problema es que nuestra debilidad se manifieste en una vida que no conozca en absoluto el poder, porque ahí lo consume al creyente, lo consume. Pero aunque yo tenga debilidad, si me he llenado la palabra de Dios, si el poder de Dios opera a mí a pesar de mis debilidades, el poder de Dios está. Por tanto, no voy a caer fácilmente. Y el viejo hombre no se va a manifestar. Bueno, hermano, Efesios es un libro precioso, sólido, siempre hay mucho más que ver, pero el punto es este, que mi vida como creyente, la vida de la iglesia, del cuerpo, según Dios y como Dios lo ha establecido, se basa en un crecimiento, en un desarrollo, que él ha de ser lo normal, por causa de lo que Dios dio, los dones que Dios dio, los hombres que Dios puso en la iglesia para el ministerio. Y cada uno también desarrollar los dones, como dice ahí, dice, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. O sea, su función dentro del cuerpo tiene que llevarlo a cabo. Pero todos necesitamos estar establecidos en la verdad. Todos nosotros. Muy bien, querido hermano, Señor bendiga su palabra. Si puede orar, hermano, para terminar, por favor. Ya, ok. Queremos darte las gracias, Señor, por tu palabra, porque tú nos retas por ello. Nos retas en dos sentidos. Porque no podemos negar que hemos sido negligentes. No podemos negarlo. Pero también nos retas en el sentido de que nos llamas a establecernos en esta verdad. Padre Santo, nos damos cuenta que tu palabra es preciosa, es poderosa, que tus verdades son tantas las que hay en la Biblia, y que tú nos animes para buscarlas, y que también el ministerio pueda ser llevado a cabo de acuerdo a lo que tú has hecho, a los que tú has establecido, los dones que tú has puesto en la iglesia, para perfeccionar, para equipar, para complementar a tu pueblo. Queremos rogarte porque eso sea llevado a cabo, para que los dones sean desarrollados y sean estos, Señor bendito, en función del bien de tu pueblo. Queremos darte las gracias, rogarte tu ayuda, que nuestras vidas, Señor bendito, puedan ser llenas de tu palabra más y más. Ayúdanos en nuestras debilidades, en nuestra incapacidad. También ayúdanos en que el ambiente de cada uno de los dones sea en amor, que no haya egoísmo, sino amor. Toda la entrega de la vida hacia el bien de tu pueblo, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que es tan preciosa, que es tan hermosa, para que sea presentada como una virgen pura a Cristo, quitada de todo pecado, de inmundicia. Y vemos que en el Apocalipsis que será vestida de justicia. Entonces, ¿cómo tratar mal a la iglesia? ¿Cómo no ocuparnos de la iglesia? ¿Cómo no ocuparnos de que los dones sean establecidos y llevados a cabo para el bien de la iglesia? Para que cuando venga el Señor esté preparada como una novia. Padre Santo, rogamos tu ayuda, rogamos tu mano, rogamos tu bendición. Te damos las gracias, Señor, y lo hacemos en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor.